Bien, gracias chicos. Voy a invitar en esta hermosa tarde al pastor Julio. Vamos a decirle con fuerte palmas al pastor que está con la sesión número 1, la vida de Daniel. Pastor, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Una vez más, buenas tardes con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. Vamos a ponernos cómodos. ¿Estamos relajados? Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Realmente hemos estado con el pastor Darwin y todo el equipo, la iglesia, ¿no? Siempre con mucha expectativa de este día. Y realmente nos gozamos de poder ver a tantos jóvenes que se han tomado el tiempo para estar aquí y disponerse a escuchar lo que creemos Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Así que una y otra vez, bienvenidos. Y una vez más, pongámonos cómodos, relajémonos, pero con mucha atención. Vamos a prestar mucha atención a lo que Dios creemos va a hablar a cada uno de sus corazones. Jóvenes, si hay algo que Dios quiere para tu vida, es que no seas uno más del montón. Y eso grábatelo. Si hay algo que Dios quiere para tu vida, es que no seas uno más del montón. Es que no pienses como todo el mundo piensa. Que no hables como todo el mundo habla allá afuera. Que no hagas lo que todo el mundo hace. Y también podría decir que no te vistas como todo el mundo lo hace. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Dios no quiere que simplemente sigamos modas y corrientes de pensamientos que aparentemente llenan o traen satisfacción de alguna manera a nuestra vida. Pero lo único que hacen es solamente adormecer el vacío. Solamente lo que el mundo les puede ofrecer allá afuera, solamente adormece el vacío que podemos tener. Es Dios quien quiere realmente llenarlo, ¿no? Así que en lugar de pensar, considerar o simplemente seguir la corriente y ser uno más del montón, Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a destacar del montón, a destacar espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente y aún físicamente, la manera como vestimos, como andamos, por ejemplo, ¿no? Así que tengamos presente qué importante es, por ejemplo, qué importante es esa primera impresión que nosotros le damos a los demás. Tal vez esa primera impresión es la última, podría ser la última oportunidad que nosotros tenemos para dar una buena impresión a los demás. Y piense en esto, cuando hemos dado ya una impresión a los demás, muchas veces es difícil de cambiarla. Muchas veces puede ser difícil de cambiarla. Así que esta tarde queremos reflexionar en un joven y sus amigos, jóvenes como ustedes. Y como hemos venido mencionando, como Daniel. En este caso, como Daniel y sus amigos. Este joven que desde un principio dio una muy buena impresión. Porque él no quería ser uno más del montón. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Y porque sabía quién era Dios. Amén. Así que para quienes han traído sus Biblias o
o la tienen en sus celulares, acompáñenme por favor al libro de Daniel. Vamos a leer unos versículos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Bueno, para quienes no han traído, han podido no traer sus Biblias, pero sus celulares definitivamente han traído sus celulares. Pero aún así tienen en la pantalla, y si a alguien le falta Biblia, ¿habrá alguien? Levanten la mano por favor y podemos alcanzarle una Biblia. Aquí hay un joven que necesita una Biblia. Y la idea es, jóvenes, la idea es que nos sigan, ¿no? Que sigamos la palabra de Dios, la lectura y lo que Daniel nos está diciendo aquí, en esta historia. Así que vamos a leer. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer Daniel, los primeros 8 capítulos. Daniel capítulo 1, vamos a leer los primeros 8 versículos, perdón. Dice la palabra de Dios: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos, ¿no? Ahí está Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Acompáñeme, por favor. Vamos a orar y que Dios pueda guiarnos en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la vida de cada joven aquí presente. Gracias por su disposición. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Habla tú, oh Dios, según la necesidad de cada corazón. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cómo estamos llevando nuestra relación contigo. Háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Y como ya hemos compartido, promovido, ¿no? El tema de esta conferencia es marca tu línea. Y Daniel nos va a decir, a pesar de cualquier situación que hoy o cualquiera de nosotros podemos estar enfrentando, Daniel nos dice, a cada uno de nosotros nos dice, sí se puede. Sí se puede, no importa cuál sea la situación. Pero vamos a hablar un poquito del contexto de este libro de Daniel y especialmente este capítulo 1, ¿no? La historia de Daniel comienza con el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y la historia nos dice, ¿no? Nos cuenta que en el año 605 a.C., en el año 605 a.C., el rey de Babilonia fue con todo su ejército hasta Israel, hasta Jerusalén, para sitiarla, para conquistarla, para tomarla. Y Nabucodonosor, bueno, a partir de ahora, Nabucodonosor es bien largo, ¿no? Ahora le vamos a decir Nabu. Yo creo que nos vamos a ahorrar unos minutos, ¿no? Así que Nabucodonosor va a ser Nabu.
Nabu fue con todo su ejército hasta Israel, hasta Jerusalén. La sitió, tomó, la destruyó. Y dice ahí la palabra de Dios que tomó los utensilios, varias cosas del templo de Dios. Esto, yo quiero que tengamos muy presente esto, ¿no? Esto se trata de una historia de acontecimientos históricos, valga la redundancia. Acontecimientos históricos. Realmente podemos ver, aquí la Biblia nos habla de los diferentes imperios a lo largo de la historia. Y aquí estamos en la historia de Daniel, está cuando Babilonia conquista, ¿no? Conquista Israel. Entonces, llegó Nabu con todo su ejército a conquistar Israel, a conquistar Jerusalén. Y no solamente se llevó los utensilios y las cosas que estaban en el templo de Dios, sino dice acá la palabra que se llevó una cantidad de jóvenes, ¿no? Fueron un montón de judíos, y especialmente había una cantidad de jóvenes. Los transportaron desde Jerusalén hasta Babilonia. Los llevaron hasta Babilonia, ¿no? Y lo interesante es esto, ¿no? Es que Nabu no había provocado esto. Dice el verso 2, el Señor entregó en sus manos al rey Joacim, rey de Judá. Entonces nos dice que Dios estaba detrás de todo este acontecimiento. Dios estaba detrás de toda esta tragedia para los judíos, para el pueblo judío. ¿Por qué? Sí sabemos, ¿no? Por su persistencia en desobedecer la palabra de Dios, por su idolatría, por su desobediencia. Entonces nos dice esto, ¿no? Que fue Dios quien estaba detrás de todo esto. Como siempre lo ha estado, Dios siempre detrás de todo acontecimiento mundial. Lo ha estado a lo largo de la historia, como también lo está ahora. Así como lo estuvo detrás de todo este acontecimiento de la conquista de Babilonia a Jerusalén, también lo está ahora detrás de cada acontecimiento mundial, pero como también detrás de cada detalle de sus vidas. Ese es Dios. Nada, absolutamente nada, dice su palabra, nada se mueve si Dios no da la orden, si Dios no da el permiso. Y claramente dice ahí, ¿no? Fue Dios quien entregó a Joacim, a Jerusalén, a su pueblo, a su mismo pueblo, en las manos de Nabu, de Babilonia. Entonces, miren, Dios está detrás de cada situación, acontecimiento y cada detalle, a lo largo de la historia, como también detrás de cada detalle de nuestras vidas. Y eso nos debe decir una cosa, nos debe enseñar una cosa. Si hay palabras, si hay algunas palabras que deberíamos borrar de nuestro vocabulario, y no solamente de nuestro vocabulario, sino también de nuestra mente y nuestro corazón, es la palabra como por ejemplo suerte, casualidad, coincidencia, azar. No existe eso. Porque o existe el azar, la suerte, o existe Dios. Y el poder de Dios y la soberanía de Dios. Y aquí vemos, ¿no? Una vez más, que es Dios quien está detrás de todo este acontecimiento. Entonces ahora tenemos, ¿no? A gran parte de judíos habiendo sido transportados a Babilonia. Entonces llegaron a un país extranjero. Miren, llegaron a un país extranjero completamente diferente a Israel, completamente de donde ellos habían sido criados. Fue un pueblo, ¿no? O sea, Daniel y sus amigos fueron transportados de Jerusalén a Babilonia, un país donde encontraron una cultura diferente, un idioma diferente, una manera de pensar diferente, una religión diferente, todo completamente diferente. Y ellos no tenían opción. Daniel y sus amigos no tenían opción. Estaban en Babilonia ya. Así que en este tiempo quiero compartir de 3 principios
que obviamente tienen que ver con nuestro tema. Marca tu línea. Marca tu línea. Sí se puede, mis hermanos. Y el primer principio, marcando tu línea, te ayuda a destacar del montón. La única manera como vas a destacar del montón es marcando tu línea. Daniel y sus amigos, habiendo crecido en una familia que conocían a Dios, eran judíos, desde niños conocían a Dios, ¿no? Servían a Dios, aprendieron que el Dios de Israel era el verdadero Dios, el Dios de toda la tierra, era el único Dios verdadero, pero ahora se encuentran en Babilonia, rodeado ¿de qué? De una cultura pagana, religión pagana, de dioses paganos, rodeados de todo paganismo, costumbres paganas y toda clase de idolatría. Daniel y sus amigos eran unos jóvenes más o menos de 15 a 17 años. Eso es lo que los estudiosos nos dicen, ¿no? Más o menos esa edad. Es decir, como ustedes, quizás ustedes unos años un poquito mayor. Ellos fueron arrancados de sus familias, arrancados de su cultura. Le cambiaron la cultura, le cambiaron la educación, le cambiaron el idioma e incluso le cambiaron de nombres a Daniel y sus amigos, ¿no? A Daniel que significaba Dios es mi juez. Ananías significaba Dios es lleno de gracia. Misael, Dios es sin igual. Azarías, Dios es mi ayudador. Esos nombres que sus padres les habían puesto, eran un testimonio para ellos de quién era Dios. Esos nombres, ¿no? O sea, no había manera, y en esa cultura eso es lo que acostumbraban. Le ponían los nombres para que no había manera de que ellos escapen de Dios, porque no podían escapar de sus nombres. Entonces, ellos se identificaban mucho, ¿no? Y los nombres significaban y daban testimonio de lo que Dios era para ellos, de lo que Dios era para cada uno de ellos. Pero al llegar a Babilonia, le cambian sus nombres. Le cambiaron sus nombres a cada uno de ellos. Le quitaron, le borraron el nombre acerca de Dios, del Dios de Israel, y le pusieron nombres de dioses falsos babilonios. Imagínense, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar, que significa Bel protegerá. A Daniel le pusieron Belsasar, que significa Bel protegerá. Ananías, Sadrach, que significa inspiración del sol. A Misael, Mesac, perteneciente a Acu, un dios pagano. Y a Azarías le pusieron Abed-Nego, sirviente de Nego. Imagínense, era como que como que nos lleven a otro país y nos pongan los nombres de sus dioses paganos. Imagínense. ¿Por qué? Porque querían cambiarle a ellos. Cambiarle. Esto no solamente se trataba de cambios de nombre. Babilonia comenzó el proceso de tratar de lavarles el cerebro. Escuchen, eso fue lo que enfrentó Daniel y sus amigos. Con Babilonia, una vez que Daniel y sus amigos, ellos estaban en Babilonia, Babilonia comenzó el proceso para tratar de lavarles el cerebro. Jóvenes, en caso que ustedes no sepan, en caso que no se hayan dado cuenta, exactamente lo mismo ocurre en este tiempo. Exactamente lo mismo. Nos quieren lavar el cerebro. Desde niños, adolescentes, jóvenes y aún los adultos. Estamos ahora en la Babilonia del siglo XXI. Estamos en la Babilonia del siglo XXI. Estamos viviendo tiempos en que todo se está secularizando. Todo se está secularizando. ¿Qué entendemos por secularizar? Es un sistema que de una u otra manera
trata de oponerse a Dios, rechazar a Dios, rechazar a Cristo. Ese es el sistema y este es el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Es el rechazo de Dios. Cuando escuchamos la palabra secularismo, secularizar, es rechazar a Dios, es negar a Dios. Es todo lo que se opone a Dios, a Cristo, a su palabra, es todo lo que se opone al cristianismo, ¿no? A la revelación de Dios. Ahora los principios y valores, los que antes, como familia, en las familias mayormente estaban bien establecidos. Ahora ya no hay principios y valores, ahora solamente hay opiniones y preferencias personales. Y hay toda una agenda, ya no en base a ningún valor, a ningún principio, sino solamente en base a opiniones y preferencias personales. Digo preferencias personales por no decir desviaciones personales. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Así que un pensamiento, una manera de pensar secularizada, un estilo de vida secularizado, lo que hace es tratar de sacar a Dios de la historia. Lo que hace es tratar de sacar a Dios de la sociedad. Lo que hace es tratar de sacar a Dios de la familia. Lo que hace es tratar de sacar a Dios de los matrimonios. Y estamos en un tiempo donde se está trabajando, porque hay toda una agenda para redefinir el matrimonio, para redefinir la familia, para redefinir la sociedad. ¿Y saben qué? Están avanzando más de lo que nosotros nos podemos imaginar en gran parte del mundo. Y están influenciando mucho, ¿no?, con sus diferentes ideologías. Vivimos en un tiempo en que se niega a Dios abiertamente. En los colegios, en las universidades, los medios de comunicación, todos estos medios están tratando de lavarnos el cerebro. Y eso es algo que ustedes y yo tenemos que tenerlo muy claro. Saber y estar muy conscientes del tiempo en que nos está tocando vivir. Y esa agenda está avanzando. Y quizás alguno de ustedes puede pensar que estoy exagerando. Pero piensen ustedes en esto. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos escandalizamos de todo lo que viene pasando? Prendemos el noticiero y ¿qué pasa todos los días? ¿Qué vemos todos los días en el noticiero? ¿Quién se sorprende por esto? ¿Quién se sorprende por un asesinato, asesinan a alguien por robarle el celular? ¿Quién se sorprende por un pago de cupos y lo asesinan? ¿Quién se sorprende por una violación? ¿Quién se sorprende por el homosexualismo, por ejemplo? Nadie. Todo está ahora normal. No estoy exagerando. Ya para todos nosotros, lo que vemos, escuchamos y de alguna manera podemos experimentar, ya es algo normal. Ya ha pasado a ser algo normal, ¿no? Lo que antes era todo un escándalo moral, un escándalo social, ahora no solamente se acepta, sino se celebra y se promueve. Y nadie se sorprende. Pero ven a Dios, la palabra de Dios, como un estorbo para la agenda globalista, porque así se llama. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, lo que Babilonia hizo fue, lo que comenzó a trabajar fue desenraizarlos. Querían borrar sus costumbres, sus raíces espirituales, sus fundamentos espirituales. Una vez más, lavarles el cerebro, reprogramarlos. Por eso es que le cambiaron, ¿no? Cambiaron su cultura, costumbres, educación, idioma e incluso, como hemos mencionado, los nombres. Le cambiaron los nombres. Los nombres, o sea, no se trataba solamente de nombres. No solamente
se trataba de cambio de nombres, sino lo que ellos querían era que reajusten su fe, su sistema de creencias. Querían cambiar su fe, querían cambiarles su identidad. Querían cambiarles su identidad, reprogramar su identidad. Eso es lo que quería hacer Babilonia. Y eso es exactamente lo que quieren hacer hoy en día a través de muchos sistemas sociales, de educación, política, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Daniel tenía claro su identidad. Daniel tenía muy claro su identidad, ¿no? A ellos le pusieron los nombres, como hemos mencionado, de dioses paganos. Ellos lo que querían era desintegrar a la familia. Lo primero que querían hacer los babilonios era desintegrar a la familia. Porque desintegrando a la familia, realmente desintegraban la sociedad. Y lo que controla a la familia, escuchen bien, lo que controla a la familia ahora es lo que va a controlar el futuro de ellas. Lo que está controlando a la familia ahora es lo que va a controlar el futuro de las familias. Eso es lo que pasaba en Babilonia y eso es lo que exactamente también están trabajando para que suceda aquí, en este tiempo. Así que Daniel tenía que aceptar, ¿no? Daniel tenía que aceptar ser alejado de su familia. Daniel aceptó que le cambien la educación, que le cambien de nombre, que le cambien la cultura, que le cambien idioma. Pero Daniel no aceptó que le cambien de corazón. Le cambiaron todo, aceptó que le cambien todo, pero Daniel no aceptó que le cambien su corazón. ¿Qué hizo Daniel? Marcó su línea. Miren lo que dice Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Por eso qué importante es tener clara nuestra identidad. Quien no cree en Dios, ¿qué es lo que le queda? Quien no cree en Dios, vamos a decir, solamente tendría que creer, pensar que es simplemente un resultado de procesos naturales. Es simplemente un accidente de la naturaleza. Entonces, ¿en qué puede fundamentarse para marcar su línea? De ninguna manera. No tiene ningún fundamento moral en qué basarse para marcar su línea. Así que, recuerda, Daniel marcó esa línea, ¿no? Daniel marcó su línea en base a lo que él conocía de Dios, lo que había escuchado de Dios, en base a lo que había experimentado de Dios en su vida. Yo creo que Daniel era de Calvary Chapel. Él aprendió a marcar su línea. Así que, miren, a pesar de todo lo que le habían ofrecido a Daniel, le dieron una carrera, le dieron trabajo en el palacio del rey. No te metas con mi fe. Eso hizo Daniel. Su fe nunca la puso en cuestionamiento. Su fe tenía claro sus convicciones y nada de eso para Daniel estaba en venta. Y lo más probable, quizás alguno de ustedes puede pensar, uy, voy a estar conmigo, o esa chica ya no va a querer estar conmigo, uy, seguramente va a querer casar conmigo. Pero miren lo que dice el verso 9. Miren lo que dice el verso 9, y esto me lleva al segundo principio, marcando abajo y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Miren, hasta ahora Dios no había intervenido. Lo único que hemos leído acerca de Dios, que el Señor había entregado a Joacim, Jerusalén, en manos de Babilonia. Hasta ahora Dios no había intervenido. Pero miren lo que dice el verso 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Todavía no había intervención
de Dios. Hasta que, ahora leemos, ¿no? Dice, todo lo que había hecho, ¿no? Y el verso 9 nos dice que Dios intervino a favor de Daniel. Le dio su gracia, le dio su favor. Dios favoreció la vida de Daniel. Y lo interesante de esto es que Dios no intervino ¿hasta qué? Hasta que Daniel marcó su línea. Ahí recién, verso 9, ¿no? Dios puso en gracia a Daniel. El favor de Dios estaba. Dios intervino recién cuando Daniel obedeció. Cuando recién vio Dios que Daniel había marcado su línea. Qué interesante. Daniel decidió no comprometer su fe, sino seguir con sus convicciones. Así que Dios intervino cuando vio la línea que Daniel había marcado. Así que Dios le dio gracia. Miren, si alguien se ha preguntado, ¿pero qué iban a pensar mis amigos, el grupo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en mi familia? Miren lo que hace Dios. Le dio gracia sobre los demás. El favor de Dios estuvo sobre Daniel. Dicho sea de paso, jovencitas, hermanas, si por ahí hay un joven, si por ahí hay un jovencito que está merodeando, ¿no? Está merodeando por ahí, chicas, hermanas, pongan su línea. Desde un principio, pongan su línea, marquen su línea y que no cruce. Que no cruce. No dejen. Que dé un pasito más. Que no cruce la línea. Eso tiene que estar bien claro. Dios le dio favor, le dio gracia sobre los demás. Así que miren, Dios no intervino hasta que Daniel tomó su decisión, hasta que Daniel marcó su línea. Pero muchas veces nosotros queremos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame esto, dame lo otro. Y a veces estamos pidiendo y orando y pidiéndole tantas cosas a Dios, cuando Dios dice, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Queremos todos los favores de Dios, queremos todas las bendiciones de Dios, pero Dios no ve la línea. Y lo que Dios va a preguntar, o sea, me piden bendición, me piden favor, me piden esto y lo otro, a lo que Dios pregunta, ¿dónde está la línea? Hermanos, hermanas, ¿quieren el favor de Dios? ¿Dónde está la línea? ¿Está bien clara esa línea? ¿Están marcando esa línea? ¿Cuál fue el favor de Dios sobre Daniel? ¿Cuál fue el favor de Dios sobre Daniel? Ahí está, por cuestión de tiempo no voy a leer este pasaje, pero un resumen. Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia, Dios le dio la idea, Dios lo ayudó a Daniel a saber qué hacer, cómo hacer, para hablar con el jefe de los eunucos y le propuso, ¿sabes qué? A nosotros no nos des la comida del rey, danos solamente verduras, danos solamente legumbres. Prueba esto por 10 días, prueba con nosotros 10 días y a ver qué pasa. Y después de 10 días, tú prueba, a ver cómo estamos. Y bueno, y eso fue lo que hizo. Porque Dios ya le había dado gracia sobre el jefe de los eunucos. Le había dado gracia, ¿no? Y ahí está el favor de Dios. No siempre el favor de Dios es económico, por si acaso. No siempre. Puede incluir, sí, pero no siempre es económico, ¿no? Y recuerden esto, ¿no? Es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra en nuestra vida. ¿Sabía usted? Miren, Daniel fue, no solamente el favor de Dios, Daniel fue prosperado. Daniel fue promovido.
Ya era prácticamente un asesor del gobierno. ¿Sabía usted que quien permite y quien tiene la última palabra en nuestra promoción es Dios? No es la cultura, no es tu jefe, es Dios quien se encarga de promovernos. Así que muchos pueden pensar esto. Muchos pueden pensar, uy, si yo marco mi línea voy a perder. No, marcando tu línea, acuérdate de esto, marcando tu línea, Dios te va a ayudar a ganar. Marcando tu línea no vas a perder, sino Dios te va a ayudar a ganar. Así que Dios, esto es lo que tienes que saber, ¿no? ¿Quieres el favor de Dios en tu vida? La pregunta es, ¿estás marcando tu línea? Tercer principio, para avanzar rápido, me estoy pasando un poquito. Tercer principio, marcando tu línea influirás en la fe de los demás. Marcando tu línea influirás en la fe de los demás. Daniel capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor, ¿qué hizo Nabu? Daniel capítulo 3. Mandó construir una estatua de oro. Y dijo, ¿no?, que al son de la bocina, la trompeta y todos los instrumentos musicales, todos se postren, se inclinen ante esta estatua. Y hubieron 4 hombres, 4 jóvenes que no se inclinaron. Ya ustedes saben quiénes son. Los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel. Entonces los acusaron, ¿no? Y el rey todo amargo, ¿no? Nabu todo amargo le dice, no se están inclinando ante mi estatua. Prácticamente le estaban diciendo, ¿no? Le está diciendo, inclínate a mi gobierno. ¿Y qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Marcaron su línea. Le dijeron, rey, no nos vamos a postrar, no nos vamos a inclinar ante esta estatua, porque Dios tiene el poder para librarnos del fuego, ¿no? Quien no se postre, la ley, el decreto era, quien no se postre, ¿qué le pasaría? Iría al horno de fuego. Al horno de fuego, ¿no? Entonces ellos dijeron, aún cuando Dios no nos libre, no nos vamos a inclinar ante la estatua. Y entonces, ¿qué hicieron? El horno fue... Nabu mandó a calentar el horno 7 veces y los echaron al horno de fuego. Y aún los hombres que estaban, y los ataron, los amarraron. Y los hombres que echaron a los amigos de Daniel al horno de fuego, el fuego los mató. Y ellos fueron echados al horno de fuego. Y entonces, al ver lo que pasaba adentro, miraron que no habían 3, sino habían 4. Miren, qué interesante. Cuando nosotros marcamos nuestra línea y Dios permite que pasemos por el fuego de alguna aflicción, de alguna dificultad, Dios va a estar contigo. Y no eran 3, sino dice ahí el texto que eran 4. Y que ese cuarto se parece a como los hijos de los dioses. ¿Saben qué? Lo único que se quemó. Miren, cuando ellos salieron del horno, dice que no solamente no fueron quemados, sino ni olor a quemado tenían. Pero hay algo que se quemó. Hay algo que se quemó. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Luz Esther. Felicitaciones. Felicitaciones, Luz Esther. Exactamente. Un aplauso para Luz Esther. Lo único que se quemó era lo que los tenía atados. Cuando nosotros marcamos la línea y Dios permite que enfrentemos ese fuego de aflicción, de la dificultad o cualquier adversidad, no solamente Dios va a estar con nosotros, sino lo único que se va a quemar en nuestras vidas es la atadura de la desconfianza, de la duda, del miedo, del temor. Pero ni con olor a quemado saldremos, porque Dios estará con nosotros. Y el último caso, Daniel capítulo 6. ¿Qué pasó en Daniel capítulo 6? Hubo un decreto. Sacaron un decreto de que nadie debía orar si no es al rey Darío. Miren, Daniel ya era anciano. Nabu se había muerto. Ya habían pasado otros imperios, ¿no? Ahora estaban en el imperio persa. Y
y el decreto dice que nadie debe orar aparte del rey Darío. Entonces, una vez más, levantaron este decreto que cualquiera que ore a cualquier otro dios aparte del rey Darío sea echado ¿dónde? En el foso de los leones. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Cuando él escucha, se entera de este decreto, se va a su cuarto, abre todas las cortinas, ¿no? Abre todas las cortinas y se arrodilla, dice, mirando a Jerusalén. ¿Para qué? Daniel pudo decir, ¿no? Para orar, pero Daniel pudo decir, bueno, Señor, porque el decreto era por 30 días. Daniel pudo decir, bueno, si dejo de orar 30 días, Señor, no va a pasar nada. Dios va a entender. Dios me va a comprender. O también puedo pensar, bueno, esta vez voy a orar, pero con las cortinas cerradas. Pero no, Daniel se entera y lo primero que hace, llega y abre todas las cortinas. ¿Qué hace? Se arrodilla y comienza a orar como siempre había orado. ¿Qué hizo Daniel? Marcó su línea. Frente a esa oposición, acusación, Daniel marcó su línea. ¿Y saben qué? Cuando fue echado al foso de los leones, el rey Darío, preocupado, ¿no? Fue a ver qué había pasado. Y Daniel estaba como si estuviera con unos meninos, con unos gatitos. Dice, Dios cerró la boca de los leones. Y por ahí han dicho, ¿no? No, los leones no le hicieron nada a Daniel. ¿Por qué? Porque no tenían hambre. Pero eso podemos refutarlo ahí con el mismo texto. Porque cuando sacan a Daniel, el rey Darío dice, ¿no? Que todos deben creer en el Dios de Daniel. Pero el rey Darío hace algo más. A todos los que lo estaban acusando de Daniel, que sean arrojados al foso de los leones. Cuando apenas estaban asomando los que lo habían acusado de Daniel, a ver si no tenían hambre, apenas estaban asomando, dice que los agarraron y los destrozaron. Y el punto es, cuando marcamos nuestra línea, nuestra fe influirá en la fe de los demás. El rey Darío quedó impactado por la fe de Daniel. ¿Y qué mandó? Que todas las naciones, que todos los reinos, que todos crean ¿en quién? En el Dios de Daniel. Mis hermanos, para terminar, ¿quieres el favor de Dios? ¿Quieres el favor de Dios sobre tu vida? Te pregunto, ¿eres conocido en tu colegio? ¿Eres conocido en tu trabajo? ¿Eres conocido en tu universidad como un cristiano a tiempo completo? ¿Saben tus amigos del colegio, del trabajo o la universidad que tú eres un seguidor de Cristo? ¿Saben ellos? Realmente, piensen en esto, ¿no? Si es que venimos a la iglesia los domingos, si estamos viniendo a la iglesia los domingos, pero el resto de la semana no le decimos a nadie acerca de nuestra fe, que vengas todos los domingos a la iglesia resultaría en algo insignificante. Si solamente los domingos quieres marcar tu línea, y aquí en la iglesia y en sus iglesias se supone que no necesitamos marcar ninguna línea. La línea la marcamos allá afuera. La línea la marcamos allá afuera. Hermanos, hermanas, yo quiero el favor de Dios. Yo quiero el favor de Dios para mi familia. Yo quiero el favor de Dios para cada uno de ustedes. Pero si hasta ahora has sido un agente secreto cristiano, si hasta ahora has sido de la CIA, o sea, un cristiano encubierto, entonces
Pero hoy decides, hermano, hermana, pero hoy tú decides, a partir de ahora, marcar tu línea. Realmente tomar tu posición. Tener claro lo que tú eres, lo que Dios te llama a hacer y a hacer. En base a lo que Dios es. Si hoy tú decides, a partir de ahora, marcar esa línea, yo quiero orar por ti. Yo quiero el favor de Dios. ¿Quieres el favor de Dios? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar, mis hermanos? Dios, te damos gracias por tu palabra. Padre, tú conoces nuestras vidas. Tú conoces cómo está la situación que tú estás permitiendo que enfrentemos. Y tú nos enseñas a través de tu palabra y a través de este ejemplo de Daniel, que tú no quieres que seamos uno más del montón. Que tú quieres que tengamos clara nuestra identidad en base a lo que tú eres, a lo que tú has hecho y a lo que tú has prometido de estar con nosotros. Queremos tu favor, Señor. Y hoy decidimos marcar nuestra línea en toda situación, en todas circunstancias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a fortalecer esas convicciones, a fortalecer nuestra fe y a decidir en nuestro corazón cada día. No más anonimato, no más agentes cristianos encubiertos, no más disfrazarnos o ser como los camaleones, adaptarnos dando. Ayúdanos a marcar nuestra línea para experimentar tu favor y tu nombre sea honrado y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.